Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, aquí celestial princesa. Dice el documento de los obispos reunidos en la ciudad de Puebla, México, en el año de 1979, que María es el modelo que todo cristiano debe proponerse para imitar en su vida. El presente estudio es una meditación sobre la fidelidad de Nuestra Señora al mensaje de su Hijo Jesucristo, y lo haremos de 5 fuentes diferentes: las Sagradas Escrituras, la exégesis bíblica, la tradición cristiana, el testimonio de los santos padres de la Iglesia y la teología católica. Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu. Aunque es verdad que los evangelios tienen muy pocas referencias acerca de la Virgen María, sí podemos sacar una valiosa información desde la fe que la mayoría de los cristianos deja pasar por alto. Y es así como vamos a analizar en primer lugar el pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso del 26 al 38. Emplearemos la Sagrada Biblia, la versión Nácar Columna. La Anunciación de Jesús. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret, en la provincia de Galilea, era una aldea al norte de Israel o Palestina, tan insignificante para el resto de los judíos que no hay ninguna mención de ella en los textos del Antiguo Testamento o en los escritos del historiador judío Flavio Josefo. Ni siquiera el mismo Satanás, que es descrito en las Escrituras como el príncipe de este mundo, sabía lo importante que sería en la historia de la salvación esta pequeña comarca en la cual se llevaría a cabo la encarnación del Salvador del género humano, por medio de una joven judía humilde y sencilla. Este ángel fue enviado a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sobre la etimología o la raíz de este nombre, los padres de la Iglesia le han dado 2 significados, y es así como San Jerónimo, en el siglo V, la define como Stella Maris, es decir, gota de aquel mar. Por un error de un copista, llegaría a ser la célebre Stella Maris o estrella de mar. Por su parte, San Juan Crisólogo, también del siglo V, obispo de Ravenna, la relaciona como Domina, señora. Y presentándose a ella, el ángel le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Este saludo en griego koiné, de forma transliteral, sería Jairé que Jaritomeni. La palabra salve Jairé es un saludo a un individuo muy importante, como era la persona misma del emperador romano, que se le decía salve César. De hecho, los soldados romanos, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando se burlaron de él, lo hacían de esta manera: salve Rey de los Judíos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 29. Mientras que jaritómeno es un término compuesto. Esta palabra, cuya raíz es jaritó, gracia, indica un estado especial en que la gracia sobreabunda desde siempre y para siempre en ella. También implica otros términos como la amada, la favorecida, agraciada, gratificada en sumo grado. En cuanto a las palabras del ángel Gabriel, el Señor es contigo, podría decirse también el Señor te acompaña. El ángel emplea este participio a modo de nombre propio, lo que aumenta la fuerza de su significado. Fueron tan importantes estas palabras y de tanta trascendencia que la misma Virgen María las entendió perfectamente. Así lo dice el verso 29. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno, y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. De estos 2 versos que hemos leído, el verso 32 y el verso 33, podemos destacar 2 cosas importantes. En primer lugar, el hijo que va a nacer de ella será un rey, y en segundo lugar, su reinado, a diferencia de todos los gobiernos terrenales, no va a tener fin, sino que va a ser eterno. Dijo María al ángel: ¿Cómo podrá hacer esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. El poder de Dios Altísimo, que descendió sobre ella como una sombra
o una nube, era la misma forma como sucedía cuando Yahvé Elohim bajaba a la tienda del encuentro del santuario, construido por Moisés y que es conocido como la Shekinah o la gloria del Adonai, según Éxodo 40:35. Por eso la Virgen María es llamada por los teólogos como el nuevo santuario. Ante este mensaje, María contesta: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel. Podemos notar cómo María, después de todo lo que se le dijo el ángel, pudo haber dicho perfectamente: he aquí la madre del futuro rey, o más bien, he aquí la reina madre. Sin embargo, deja en claro su condición de humildad, de sencillez y de obediencia al mandato divino, y más bien se cataloga o se autoproclama como la sierva del Señor. En otras traducciones de la Biblia aparece el término esclava. Ahora bien, el término sierva, doulé en griego, viene de la raíz deo, que significa atar. Los esclavos o siervos eran la escala más inferior en el judaísmo antiguo. De acuerdo a la legislación de Moisés, los esclavos hebreos tenían que ser liberados en el 7º año de la servidumbre o en el año del jubileo. No obstante, si recibían buen trato de sus amos, el esclavo podía renunciar a su libertad y quedarse con él el resto de su vida. En este caso, la norma decía que el amo tenía que apoyar la oreja del esclavo contra la pared o el marco de la puerta y perforarla con un punzón. Este rito se hacía porque en el hebreo el concepto de obediencia o atender a una autoridad superior se expresaba con una palabra que significa oír o escuchar, que es shamá. Así que la perforación de la oreja simbolizaba el deseo del siervo de seguir sirviendo a su amo. Sin embargo, los esclavos que se fugaban o eran atrapados los marcaban con un hierro candente y quedaban excluidos para siempre de una eventual liberación. Sobre el cántico que María pronuncia cuando va a visitar a su prima Isabel y que aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso del 46 al 55, podemos agregar que en la cultura judía antigua, todo acontecimiento de gran importancia, bien sea a nivel familiar, social o local, era llevado en forma de prosa rítmica para su memorización y que quedara como una especie de tradición oral. La Iglesia Católica le ha dado el nombre del Magnificat a este canto, pues son palabras en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia Católica, cuyas primeras frases son Magnifica anima mea Domino, alaba mi alma la grandeza del Señor. Los exégetas han evidenciado en María un amplio conocimiento en las Sagradas Escrituras, pues se calcula que hizo más de 20 referencias del Antiguo Testamento. Del mismo modo, este canto está dividido en 3 partes importantes: la alabanza a la persona de Dios Padre y la relación estrecha de María con Él en los versos del 46 al 49, una exaltación de la justicia divina en favor de los más desfavorecidos de la sociedad judía en los versos del 50 al 53, y el vínculo de Yahvé el Shaddai y la nación de Israel como el pueblo de la primera alianza en los versos del 54 al 55. Después de haber dado estos datos generales, vamos a explicar los versos más importantes de la primera parte. Dijo María: mi alma engrandece al Señor, y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. La palabra espíritu viene del griego neuma, que se ha identificado como la parte inmortal o inmaterial en el ser humano. Del mismo modo, Dios Padre la ha salvado. ¿De qué? Del pecado original, desde el momento mismo de su concepción, ya que solo una mujer pura y santa puede albergar en su vientre al Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Seguidamente María dice: porque ha mirado la humildad de su sierva. Notamos cómo María otra vez se llama a sí mismo como sierva. En el lenguaje bíblico, este vocablo quiere decir también como una persona que se somete a la autoridad del otro. Continúa el texto: por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bienaventurada. En otras versiones de la Biblia aparece el término feliz o dichosa. María es el único personaje en el Nuevo Testamento que tiene una bienaventuranza propia, que tiene que ser reconocido y aceptada por todos los cristianos a través de todos los tiempos. Y eso en relación o en virtud a lo que dice el verso siguiente: porque ha hecho en mí maravillas el poderoso, cuyo nombre es santo. El nombre de Dios es santo, que viene del griego hagios, que quiere decir que Dios Padre es absolutamente santo en su pureza, majestad y gloria, tal cual como era la misma esencia o título de nuestro Señor Jesucristo. Así aparece en las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación:
como leíamos anteriormente. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios, en Lucas 1:35. A los ricos rechazó. Cuando el Rey de Reyes nace en el portal de Belén, los primeros en visitarlo, siguiendo las indicaciones de un ángel, son los pastores, que se encuentran en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso del 16 al 19. Vamos a emplear en esta ocasión la Biblia latinoamericana. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en un pesebre. Esta es la típica escena que es conocida como la Sagrada Familia. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que le escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Podemos observar que María es una mujer de una espiritualidad muy profunda, que iba meditando en su interior todo lo que se le iba revelando acerca de su único hijo. Más adelante entra en escena el profeta Simeón, que es cuando Jesús es presentado en el templo siguiendo el rito de la purificación, que aparece en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, esta vez en los versos del 33 al 35. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decían del niño. Observamos que es la misma alegría o la misma emoción que sienten como fue anteriormente con los pastores. Simeón los bendijo a ambos, sin embargo, le dijo solamente a María estas palabras: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Vemos que aquí comienza para María el camino de dolor que culminará en el monte Gólgota o Calavera. Igualmente, podemos agregar que el vocablo alma en griego es suké y comprende toda la persona como tal. Transcurrido un lazo de tiempo de 2 años, viene la visita de los magos de Oriente, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, verso 11. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. En el texto bíblico podemos observar que es María la que da a conocer al Salvador del mundo a los magos, que simbolizan al mundo pagano o gentil. No obstante, el acto de adoración del griego proskineo, que implica precisamente inclinarse en señal de homenaje o reverencia, al igual que los 3 presentes o regalos de oro, incienso y mirra, no son para ella sino para su bendito hijo. Esta es la representación más común que aparece en las imágenes, pinturas o íconos del arte religioso o sacro. Más adelante, cuando Jesús tiene 12 años, sube con sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, donde permanece 3 días conversando con los doctores de la ley. Y después de que sus padres lo encuentran, se presenta el siguiente diálogo entre la madre y el hijo, que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso del 48 al 49. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscamos. Él les contestó: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Jerusalén. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. El término corazón, del griego cardia, designa el interior de cada ser y en un sentido espiritual representa el dolor que causa algo en la vida del individuo. Este pasaje termina en el verso 52. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Aquí se hace una referencia de forma indirecta a la Virgen María, pues es la única persona que estuvo al lado de su Hijo Jesucristo en los momentos más importantes de su vida, desde que nace en el portal en la gruta de Belén hasta que muere en la cruz del Calvario de Jerusalén. En el comienzo de la vida pública de Jesús y después de que es bautizado, viene a presentarse las bodas en Caná de Galilea, donde es invitado Jesús, su madre y los discípulos.
Cuando quedaba poco vino, su madre se acerca a su hijo con esta petición. La respuesta de Jesús a este pedido lo vamos a hacer de la Biblia Reina Valera, de la edición del oso, que es la primera publicación de esta Biblia evangélica o protestante, ya que en su carátula aparece la imagen de un oso trepado en un árbol comiendo miel de un panal. Esta edición es poco conocida o poco divulgada entre las iglesias cristianas o evangélicas. La respuesta de Jesús está en el capítulo 2, verso 4. Y le dijo Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Para la mayoría de los lectores causa un poco de sorpresa la respuesta de Jesús. Sin embargo, este pasaje tiene una dimensión exegética y profética, pues el Mesías hace mención a su misión redentora por los pecados de toda la humanidad, que no se realizaría sino hasta casi 3 años después de este hecho, ya que cuando la multitud vino a prenderlo en el huerto de Getsemaní, Jesús despertó a sus apóstoles y exclamó: la hora es venida, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Marcos 14:41. Otro hecho relevante es cuando Jesús, 3 años después, se encuentra crucificado y es acompañado por un grupo de mujeres valientes que estaban encabezadas por la Virgen María. Así lo va a conocer el apóstol y evangelista Juan en su evangelio en el capítulo 19, verso 25. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Otra lista complementaria la encontramos en el evangelio de Marcos, en el capítulo 15, verso del 40 al 41. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Lo más importante de todo esto fue lo que ocurrió el primer día de la semana o el domingo en la madrugada. Vamos a hacerlo también de 2 citas bíblicas del Nuevo Testamento. La primera del mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso del 1 al 6. Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirlo. Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro ya salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Cuando miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande, y entradas en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la mano derecha, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno crucificado, resucitado es, no está aquí, he aquí el lugar donde lo pusieron. Después de este hecho, las mujeres van a comunicarle a los apóstoles este acontecimiento, que lo vamos a leer del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, verso del 9 al 11. Estamos utilizando también la misma Biblia Reina Valera. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, las que dieron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían como locura las palabras de ella y no les creyeron. Podemos concluir, después de haber leído todos estos textos bíblicos, que la única persona que realmente reconoció en su corazón las enseñanzas de Jesús cuando había predicho que tendría que padecer, morir y resucitar al tercer día, fue precisamente su madre María, ya que no hace parte ni en el grupo de las mujeres que van a embalsamar el cuerpo y encuentran el sepulcro vacío, ni tampoco está al lado de los apóstoles incrédulos que negaron esta verdad de fe. En esta última parte vamos a emplear la Biblia ecuménica o interconfesional Dios habla hoy. Y es que después de que Jesús resucita y regresa al cielo, a la diestra de Dios Padre, después de haber estado 40 días entre los apóstoles en el Monte de los Olivos, los apóstoles se encuentran reunidos con María. Así lo da a conocer el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso del 12 al 14. Desde el monte llamado Los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho muy corto,
precisamente lo que la ley permitía caminar en el día de reposo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos o parientes de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres. Después de esto, todos reciben la fuerza renovadora del Espíritu Santo que había prometido el Mesías, que aparece en el mismo libro, en el capítulo 2, verso del 1 al 4. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en el mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidos sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ya para concluir, podemos resaltar las palabras de San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia en el siglo V, cuando decía que María Santísima hizo la voluntad del Padre. Por eso cuenta más en ella el haber sido la discípula de Cristo que la Madre del Señor. Reciban por favor un cordial saludo desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.